Los autores son Leopoldo Medina y Carlos Aedo. Aquí viene Leopoldo Medina. Sobre Antos.es, que ya había sido mencionada en la primera ponencia, una década de información sobre las plantas de España en Internet. Es doctor en Ciencias Biológicas y bueno, va a explicarnos detalladamente en qué consiste este geoportal. Adelante. Buenas tardes. Primero disculpar la ausencia de Carlos Aedo, que a último momento ha tenido que resolver algunos asuntos, y agradecer a la organización y especialmente a Isabel, como creo que vamos a hacer todos esta tarde, nuestra presencia aquí. Bueno, Antos, como plantea la portada, es un proyecto que lleva 10 años, algo más de 10 años, ofreciendo información sobre las plantas de España en Internet. Es un proyecto que se configuró a mediados del año 1999 a partir de la mano, digamos, del proyecto Flora Ibérica, que generaba mucha información corológica, y en un momento y en una coyuntura se estableció un convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Biodiversidad para dotar este proyecto y empezar a andar. La dotación económica la tenéis ahí, que se ha mantenido durante estos años más o menos constante, y la estructura funcional del proyecto viene a ser prácticamente la misma. Un director, que es un investigador del Consejo, un coordinador, que en este caso y ahora soy yo, y una persona que es la que ficha información bibliográfica apoyada en ciertos momentos y depende de la disposición de recursos por personal temporal. Quiero aprovechar la ocasión para, hablando del director, hacer un recuerdo a Santiago Castroviejo, fallecido en septiembre del año pasado, Premio Nacional de Investigación este año, y que ha sido el alma y el artífice de todo este trabajo y todo este esfuerzo. En el inicio, en el año 1999, con un conocimiento limitado de las herramientas informáticas, lo que teníamos era un sistema que llamamos ahora falso. Mostraba la información corológica de las plantas de España en cuadrados de 10 kilómetros de lado, pero referidos mediante una tabla de relación a un falso mapeo de los píxeles de la pantalla. Una cosa que ahora mismo nos parece un poco chapucera, pero que en su momento funcionó y funcionó bastante bien. El resto de la estructura del programa de información secundaria es prácticamente la que se mantiene en la actualidad, salvo algunas diferencias. Entonces, Antos ahora mismo es un proyecto de bioinformática que muestra información bibliográfica, o mayoritariamente bibliográfica, sobre las plantas de España, y que muestra esa información ordenada de forma taxonómica y con un criterio taxonómico basado en los volúmenes publicados de la obra Flora Ibérica, que es el proyecto hermano, más bien nosotros somos los hermanos pequeños de Flora Ibérica, y algunas otras obras de referencia taxonómica para los volúmenes de Flora Ibérica que no se han presentado. Además de eso, ofrece datos sobre imágenes y láminas en blanco y negro y color, información sobre nombres vernáculos de plantas sobre los que se puede realizar búsquedas, números cromosomáticos y estatus de amenaza y conservación de esa flora. Asimismo, permite la descarga de información en formatos de texto, de CSV o de XML que pueden ser usados para generar modelos u otro tipo de estudios. En este contexto, los números que más llama la atención es que disponemos de 1,45 millones de registros bibliográficos extraídos de la bibliografía española en botánica. Tenemos una idea aproximada de que un horizonte completo, a falta de las actualizaciones anuales, estaría en torno a los 2,5 millones de registros, es decir, nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos unos 40.000 registros de información de especímenes, de pliegos de herbario que están críticamente revisados, y unas 20.000 imágenes, una base de datos de 175.000 nombres vernáculos de la flora española, 3.000 números cromosomáticos, todo esto con unas 95.000 visitas anuales, unas 260 visitas al día, que en fin de semana están entre
150, 180 y entre semana alcanzan 380, 400 visitas diarias. Es decir, tenemos un público que ejerce una presión y una demanda sobre la información muy importante. En el año 2006, con la renovación del convenio del que dependíamos con la Fundación Biodiversidad, planteamos la necesidad de salir de ese sistema falso y pasar a un sistema cartográfico verdadero, entre comillas. En ese momento se contactó con una empresa con la que teníamos muy buenas referencias, Geodata, y desarrollamos el sistema actual que, más o menos con unas pocas modificaciones, se ha venido manteniendo, que consiste en una base de datos en PostgreSQL, un servicio de cartografía basado en MapServer, que es un estándar que ya hemos visto que es frecuente en este tipo de proyectos, y un geovisor desarrollado por Geodata. El proyecto funciona prácticamente en todos los navegadores y estamos prácticamente, diría, no puedo decir Isabel, prácticamente en las condiciones de cumplir las especificaciones del OGC. Si alguna cosa nos falta, iremos desarrollándolas poco a poco. ¿Qué es lo que hacemos con los datos que nosotros cogemos de la bibliografía? Pues simplemente ponerlos a disposición del público general y del público más especializado que tiene que ver con la investigación. Dos tipos de datos principales: los datos que proceden de referencias bibliográficas y los datos que proceden de colecciones de historia natural. Veis que ahí hemos marcado los dudosos porque las revisiones críticas del material y de la bibliografía hacen que a veces ciertos datos no deban ser ofrecidos con la misma calidad que otros. Entonces marcamos aquellas referencias que pueden ser dudosas bajo un criterio nuestro o de un experto que los ha revisado. Los datos se ofrecen en un ancho que tiene desde 10 kilómetros de lado para un cuadrado de coordenadas UTM hasta un kilómetro. Ahora ya estamos un poco más por arriba, hasta podemos ofrecer datos con una resolución de 1 metro. En este caso, lo único que hacemos es difuminar ese cuadrado, esa resolución de 1 metro a 100 metros para evitar cierta sensibilidad de algunas plantas que no conviene distribuir información por estar amenazadas o tener algún tipo de problemas. Esa foto sobre un erissimum corresponde a la bola del mundo y corresponde a una entrada de una planta que está ahí en el entorno de la bola del mundo. Eso es el Alto de Guarramillas. La gestión de la información se realiza a través de un conjunto de capas. Ahora veremos que buena parte de ellas se cargan mediante VMS, que tratan no de que funcione como un SIG, pero sí de ofrecer alguna información más de fondo para que, por lo menos a raíz de la vista de la distribución, se puedan realizar algún tipo de análisis visual. Veis que hay del atlas climático de la península ibérica hay una capa de temperatura medias anuales y precipitación media anual. Podemos cargar imágenes de Landsat, podemos cargar ortofotografía del PNOA. Tenemos una malla de 10 por 10 kilómetros que permite realizar búsquedas directamente sobre un área específica. Y además se puede documentar cualquier tipo de información a través de una capa en la que nos ofrece la información que está detrás de cada una de las referencias, sea bibliográfica o sea de material de herbario. Además, ofrecemos 3 sistemas de coordenadas, UTM-XY, MGRS y coordenadas geográficas, que son además los mismos formatos en los que podemos introducir información en la base de datos, en cualquiera de los sistemas. Las cartografías, como veis, está indicado, aquellas que se hace de forma remota. Algunas es más fácil disponer de ellas directamente, pero la idea que se va imponiendo es acceder a ese tipo de información a partir de un servicio remoto. He puesto un asterisco ahí en el PNOA ortofotografía porque en el 2006 fuimos pioneros a través de un acuerdo particular con el FEGA, del entonces Ministerio de Agricultura, de acceder directamente a la ortofotografía que ofrecía SIGPAC, en una condición, digamos, muy particular. Luego ya se ha abierto mediante el VMS
y eso nos permitió ser pioneros en ofrecer imágenes de información de distribución de plantas directamente sobre la ortofotografía que se ofrecía entonces. Eso, unido a nuestra actual capacidad de dar información con resolución de 100 metros, hace que podamos situar prácticamente hasta un árbol en la rotonda del cercano centro, aquí en la calle Alba Sanz. Gracias. Yo quería, no voy a contar mucho más, pero quería que vierais un poco la página. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis cómo funciona, porque entiendo que... Oh, necesito la contraseña. Bien, esto es la portada de Antos, vamos a saltar rápidamente. Ese crespón negro que sigue mantenido ahí en recuerdo de Santiago. Y vamos a cargar a través del buscador 3 especies. Me había preparado 3 bonitas para que no hubiera sorpresas, pero estoy dispuesto a correr el riesgo si alguien quiere indicar alguna. Tenemos ahora mismo capacidad de cargar hasta 3 coberturas. Esto nos permite, en géneros cercanos o en plantas con hábitat relativamente parecidos, comparar visualmente la distribución de hasta 3 especies. Esta petición se realiza a través de un sistema, de una tabla de nomenclatura que compara los nombres sinónimos con los nombres aceptados para ofrecer información sobre los nombres aceptados. Marcamos las 3 especies y obtenemos un mapa de distribución en un marco que en principio hemos definido como español, al incluir las Canarias, y que podemos aproximar hasta la península ibérica. De cada una de estas especies, a través de este menú, podemos acceder a los datos secundarios, como las fotografías se pueden ampliar, no voy a entrar en más, hasta los nombres sinónimos, y para cualquiera de las distribuciones se puede proveer, por ejemplo, información que se cargaría mediante VMS para explicar o intentar explicar la distribución de alguna en función de algún parámetro. Nada más, que lo uséis, que lo veáis, y que cualquier comentario o sugerencia que tengáis será siempre bienvenido por parte de Antos. Gracias. Muchas gracias.